Entonces, amados hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Listo? ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo quiero que todos lean el versículo 3 en voz fuerte ahora, hermanos. Una vez más, hermanos, que se escuche ahora. Bien, hermanos, a todos nos gustan las historias épicas, están de moda las historias de héroes, ¿no? Bueno, son héroes fantasiosos, pero especialmente, digamos, de los héroes deportivos, ¿no? Creo que no ha habido ningún hombre, varón, que no haya soñado en alguna etapa de su vida con estar levantando la Copa del Mundo, ¿no? La Copa de Fútbol, ¿no? Así sea una simple fantasía. Nos fascina ver estas gestas heroicas, ¿no es cierto? Cosas que todo el mundo admira y que son revestidas de cierta gloria terrenal. Sin embargo, lo que no nos gusta mirar tanto es el precio que hay que pagar para alcanzar este tipo de victorias, este tipo de triunfos, este tipo de actos heroicos. Nos gusta ver el acto cuando los deportistas alzan la Copa del Mundo y la besan y todo el mundo los aplaude, pero no vemos que desde niños esas personas se dedicaron, se esforzaron para llegar allá, ¿no es cierto? Tuvieron que negarse a muchas cosas, tuvieron que esforzarse de maneras que tal vez nosotros ni nos imaginemos para que pudieran algún día tener esos 5, 10 o 15 minutos de gloria terrenal. De esa misma manera, yo veo que todo el mundo habla de la unidad y es algo que la gente quiere y desea, ¿no? Los políticos nos prometen unidad en el país, ¿no es cierto? Nos dicen que todos nos debemos unir, los medios, ¿no es cierto? Hablan de la unidad como un gran propósito, como una cosa idílica, grandiosa, maravillosa, y como que todos nos ilusionamos con ver países unidos, naciones unidas, el mundo unido, la gente sin diferencias. Es el gran sueño, pues, de los humanistas de este siglo, ¿no es cierto? Y esa idea suena muy hermosa y muy romántica. El problema es que nadie quiere pagar el precio para que llegue a haber ese tipo de unidad, ¿no es cierto? Porque eso requiere abnegación, eso requiere morir a mis opiniones, a mis propias ideas, a mi propio orgullo, y es algo que la gente en el mundo no quiere hacer. Obviamente están muertos en sus pecados y ellos simplemente anhelan esto como un sueño idílico, pero realmente no lo quieren ver así. En el caso de la Iglesia del Señor, la unidad no es solamente algo que nosotros poseemos como un regalo y un don de Dios, como hijos suyos, ¿no? En el momento en que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, hemos sido salvados. No solamente hemos sido salvados individualmente, sino que hemos sido salvados para pertenecer a un cuerpo, ¿no es cierto? Para pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Cristo en general, pero también para pertenecer a una congregación en particular. Dios nos ha dado ese don. Y es una realidad. Alguien decía, ¿qué tiene que hacer la iglesia o los cristianos para estar unidos? Y la respuesta de ese predicador me pareció excelente. Decía, nada. Porque es que la unidad es un hecho. Es una unidad espiritual. Es una unidad absolutamente cierta, ¿sí? Es un vínculo tan estrecho que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar qué tanto lo es en nuestros términos humanos, ¿no es cierto? La Biblia dice que la unidad es una realidad de la iglesia, pero también la Biblia manda que estemos unidos, que vivamos en unidad como la iglesia de Cristo que somos. Así que hay una cosa que de pronto puede ser difícil de entender para algunos, pero que es absolutamente real. Y es que tanto la unidad es una realidad espiritual como una verdad que nosotros debemos practicar. Bueno, todo esto que viene con lo que acabo de decir de la gloria deportiva, de la unidad que prometen los políticos, todo esto viene del hecho de que se habla mucho de la unidad en la iglesia, ¿no es cierto?
Muchos hermanos anhelan la unidad, pues muchos no, yo creo que todos los creyentes anhelamos estar unidos con nuestros hermanos, amarnos, bendecirnos, dejar de lado rencillas, realmente estar dispuestos a servir, estar dispuestos a entregarnos a los demás de todo corazón y con mucha alegría, y nos fascina esa idea, pero hay algo que tenemos que también ver en ocasiones, y es que eso cuesta, que la unidad es cierta, es espiritual, pero que practicar la unidad requiere diligencia y requiere una cosa muy importante que se llama abnegación, es decir, negarnos a nosotros mismos. Y esa es la parte que no nos llama tanto la atención. Yo me acuerdo cuando hace años yo era un muchacho, nos ministraban unidad, no sé cómo era eso, pero todos nos reuníamos en un círculo con música suave, y el predicador, el ministro empezaba a pasar y todos lloraban y se abrazaban y se daban picos, y a las 2 horas otra vez estaban chismoseando los unos de los otros. Eso pasaba, supuestamente creían que la unidad se alcanzaba de una manera mística, ¿sí? La práctica de la unidad. La realidad, hermanos, es que esto va a costar, y está costando. Cuando comenzamos esta iglesia hace algunos años, yo quise siempre ponerle ese apellido a esta iglesia, no solamente que se llamara Iglesia Bíblica del Norte, sino quise ponerle Hermandad Cristiana, porque para mí es un sueño. Yo llevo muchos años en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, pero he tenido que ver demasiadas disputas, demasiado egoísmo, demasiada falsedad de muchos que se dicen ser cristianos y que están dentro de la iglesia, que incluso han ocupado cargos y han estado en puestos de autoridad. Y yo anhelé desde el comienzo, y la idea mía del gran avivamiento es un avivamiento de hermandad, de unidad verdadera entre personas que verdaderamente aman a Cristo y por consecuencia aman a sus hermanos en Cristo. Así que esta unidad de la que nos habla la palabra, nos dice o nos enseña que la iglesia es espiritualmente una, ¿sí? Esa unidad no es impuesta por una autoridad exterior, sino que es hecha en nuestros corazones por obra del poder de Cristo en nuestro ser, ¿no? El Espíritu Santo ha venido a morar y Él nos une con los demás creyentes, es una realidad, no es algo que se pueda imponer simplemente. Por otro lado también, y resumo lo que acabo de decir, nosotros tenemos que dejar que la iglesia sea una. O sea, la iglesia es una, pero nosotros también tenemos que dejar que la iglesia sea una. ¿Cómo es eso de que tenemos que dejar que la iglesia sea una? Pues que tenemos que practicar la unidad entre hermanos en Cristo, que ese es el mandato de Pablo acá y es el mandato de todas las epístolas, yo me atrevería a decir, porque en todas hay algún tipo de mención acerca de la unidad, de estar juntos. Y no solamente como un acto de congregarnos un domingo o un culto X, sino como una realidad de corazón. Entonces, es cierto que nosotros también tenemos una responsabilidad particular. Cada cristiano tiene la responsabilidad de practicar la unidad en la iglesia. Y veamos este pasaje de hoy, y sin embargo también obviamente como siempre lo hacemos, tenemos que ver antes lo que Efesios nos está enseñando, nos está dando a conocer, porque es el libro en que está marcado este texto, ¿no es cierto? El libro de Efesios da a conocer el libro de Efesios da a conocer lo que Cristo ha hecho por la iglesia, por las personas que Él ha salvado. Eso lo vemos en los primeros 3 capítulos antes de llegar al 4 en el cual estamos leyendo este texto. Lo que nos muestra Efesios es el gran panorama de que Cristo ha hecho algo asombroso y que Dios ha hecho algo asombroso para salvar a esos escogidos, a esos elegidos, los ha bendecido de una manera tan especial para que ellos sean uno y para que sean su iglesia en la cual Él sea glorificado. Y les leo un pasaje allí, no tienen que buscarlo. Efesios 1 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, es donde Cristo es reflejado, es donde Cristo es manifestado al mundo y a los mismos creyentes. En el capítulo 1 nos dice Efesios, y con esto es muy importante contextualizarlo para que ustedes tengan en su cabeza hacia dónde se está dirigiendo lo que Pablo estaba enseñando. Primero que todo, la iglesia es un organismo sobrenatural, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la iglesia es un organismo no sobrenatural? Cuando dice organismo está diciendo que es algo que está vivo, no muerto. Es un ser. Esa es la semejanza, obviamente, es la idea, la ilustración que usa la Biblia. Al decir sobrenatural quiere decir que fue formada por Dios. Y es la única comunidad, digámoslo de esa manera, dentro de la humanidad que es formada ¿por quién? Por Cristo.
O sea, la iglesia es diferente al resto de agrupaciones humanas. Eso nos está mostrando Efesios en esos primeros 3 capítulos. Y en el capítulo 1 nos dice que Dios ha bendecido de una manera supremamente especial a la iglesia, a las personas que Él ha salvado. Allí nos dice que hemos sido predestinados para ser santos, ¿sí? Y para glorificarlo a Él. La iglesia ha sido formada soberanamente por Dios. Es cierto, la invitación a creer en Cristo, a rendirse a Él, es hecha a todos los hombres, pero la realidad es que esa membresía de la iglesia solamente la otorga ¿a quién? Cristo, por su Santo Espíritu puesto en el corazón de aquellos que verdaderamente Él ha salvado. En el capítulo 2 habla nuevamente de la salvación de la manera maravillosa, exclusivamente por gracia, por la cual Cristo, o la manera en que Cristo salvó a la iglesia. Él ha congregado a los creyentes, y que los creyentes, algo en el capítulo 2 importante, está formada por personas que humanamente poco o nada tienen en común. Ahí se hace una aclaración muy importante, y es que la iglesia es formada tanto por judíos como por gentiles. Esa idea algunos de pronto no la tienen muy clara, pero créanme que si ha habido una diferencia grande en la historia de la humanidad, es la diferencia entre judíos, el pueblo que en la antigüedad se llamaba o se decía, o realmente lo vemos a través de la palabra, el pueblo de Dios. Ellos se creían y se entendían como escogidos, como alguien, como una raza, como un pueblo que es completamente diferente al resto de la humanidad. Y de esa manera ellos tenían esa mentalidad de que ellos solo y solo ellos eran ese pueblo escogido de Dios. Y bueno, la Biblia lo revela así también en el Antiguo Testamento. Y los gentiles, que son todos aquellos que no nacieron siendo judíos, ¿sí? Y que eran un pueblo maldecido, digámoslo de esa manera. Eso era lo que nos mostraba la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ahora Pablo dice, en Cristo eso se borró, de los dos pueblos hizo uno. Así que pueden ser muy judíos, muy gentiles, muy colombianos, muy de lo que quieran, pero al venir a Cristo ya esas diferencias ya no existen, ahora son uno solo. Y eso también nos enseña que la iglesia está formada por gente también que poco o nada tiene en común. Yo pienso que si no fuera creyente y usted no fuera creyente, tal vez usted y yo nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Tal vez nunca hubiéramos tenido nada en común. Tal vez seríamos las personas más contrarias o más desafines que podrían haber. Y sin embargo, Cristo nos ha traído a su iglesia, nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha hecho uno. Planteado esto doctrinalmente, la realidad espiritual de lo que es la iglesia, de lo que Cristo ha hecho por ella, Pablo pasa en el capítulo 3, en el capítulo 4 también, en el capítulo 4, perdón, que estamos viendo hoy, a hablar acerca de la parte práctica. ¿Qué es vivir en comunidad? ¿Qué es vivir en unidad en la iglesia? Y entonces vamos a ver dos grandes cosas que yo noto ahí, dos grandes verdades que veo en el texto, y es que en el versículo 1 al 3, Pablo nos habla acerca de los componentes necesarios para que la unidad sea cierta en la iglesia. Es cierto, la unidad es espiritual, totalmente espiritual, y nadie va a poder desunir a la iglesia espiritualmente, pero en la práctica hay cosas, hay ingredientes, hay componentes que nosotros tenemos que practicar para que esa unidad sea cierta en nosotros como iglesia. Y en los versículos 4 al 6 yo veo que Pablo nos va a dar razones poderosísimas, realidades espirituales que nos unen y por los cuales cuando los veamos vamos a decir es innegable que tenemos que estar unidos. Hay razones muy poderosas para saber que nosotros debemos practicar la unidad, porque hay una unidad cierta en nuestro corazón, en nuestra realidad, en nuestro futuro. Tenemos más en común de lo que pensamos los cristianos. Aclaro antes, porque es importante, de que aquí no simplemente Pablo se está dirigiendo a la iglesia universal. Le está escribiendo a los Efesios, es cierto, aquí hay verdades en Efesios que habla de la iglesia universal, pero en estos puntos prácticos se está dirigiendo a los Efesios mismos, a los cristianos de Éfeso. Por lo tanto, tenemos que entender que nos está hablando a nosotros como congregación en particular. Es fácil amar a la iglesia universal, no es tan fácil amar a la iglesia local. La iglesia universal está compuesta por personas que incluso ya ni siquiera viven en esta tierra. Son testigos de los que dice Hebreos, ¿no? Que nos miran, que están ahí pendientes, usa esa ilustración. Son creyentes que ya cumplieron su carrera.
Son las personas que hoy en cualquier lugar del mundo están reunidas con una fe verdadera en Jesucristo, han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Pero es que esos hermanos yo los puedo amar porque es que esos hermanos nunca me han hecho nada, ni me lo hará porque nunca me relacionaré con ellos. Es con los hermanos de mi iglesia, de mi congregación, con los cuales tengo que practicar la unidad. Sí, claro, es fácil decir que soy miembro de la Iglesia Universal, por supuesto, pero tú tienes que ser miembro de la iglesia local, tienes que ser parte de ella, tienes que estar unido con los hermanos de la congregación, y allí es donde se practica la unidad, porque Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, y Pablo nos está hablando a nosotros hoy, a la iglesia bíblica del norte, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Es que en la iglesia local, la iglesia universal adquiere rostro, ¿no? O sea, cuando tú piensas en la iglesia en general, tú dices, bueno, sí, es como una idea, ¿no? Allí está, no sé, mucha gente, muchas personas a lo largo de la historia, en muchos lugares del mundo, esa es la iglesia universal, pero la iglesia local sí tiene rostro. Cuando ustedes piensan en la iglesia bíblica del norte, ¿en qué piensan? ¿No? ¿Qué viene a su cabeza? De pronto los hermanos más cercanos, ¿no es cierto? De pronto este rostro rechoncho un poquito, ¿no es cierto? De pronto vienen muchas ideas a su cabeza, pero usted tiene una idea de cuál es su iglesia, de cuál es su congregación. Hermanos, entonces veamos qué nos dice la palabra acerca de cuáles son esos componentes necesarios para practicar una unidad que glorifique a Dios en la congregación a la cual pertenecemos. Versículo 1, volvámoslo a leer por favor, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, la conducta de un creyente habla acerca de su genuina fe. Hace 8 días estuvimos en Santiago, ¿no? Yo les decía que Santiago es la epístola de la fe en acción. O sea, es decir, sí, tienes mucha fe, pero muéstramela, ¿sí? Si es cierta, hay que verla, hay que ver en acciones, en amor, en paciencia, en entrega, en una vida consagrada a Dios, que esa fe es cierta. Ahora está diciendo Pablo que está preso, porque obviamente esta carta fue escrita en prisión. Les dice, hombre, pórtense y sean consecuentes con el llamado que Dios les ha hecho. Pero note que es interesante, aquí creo yo, él no está apuntando solamente a hablar de la conducta en general, porque es que el marco o el contexto es la unidad. Y entonces yo podría sacar una conclusión aquí, algo a lo cual Pablo está apuntando aquí en este primer momento y nos está hablando a nosotros, que la conducta de los creyentes afecta a la comunidad a la que pertenecen. De esa manera yo lo vería en este momento. Obviamente él está hablando de la conducta del cristiano, pero mire que lo liga rápidamente, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamados, y inmediatamente dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, ¿no? Entonces, sí vemos que la conducta de los creyentes afecta a la comunidad a la cual ellos pertenecen. La buena conducta del cristiano se manifiesta en la sana relación que tiene con los miembros de la congregación. ¿No han escuchado ese tipo de personas que dicen, yo me la llevo muy bien con Dios, pero muy mal con la iglesia? Parece la actitud de muchas personas, ¿no? Hay personas que dicen ser hermanos en Cristo y dicen que aman tanto al Señor, y a veces especialmente a esos grupos místicos a los cuales yo en un momento pertenecí, y la gente es como tan mística y lloran y dicen que tiene una relación tan maravillosa con el Señor, pero a la vez tiene una relación pésima con los hermanos de la iglesia. Son personas orgullosas. A veces su supuesta espiritualidad les sirve simplemente para creerse superiores a los demás, y eso hace que los demás se alejen. Hermanos, no. La buena conducta del cristiano se manifiesta, y el amor que tienen por Cristo, en la sana relación que tenemos con los miembros de la congregación, con los miembros del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia. Es muy importante que el mundo pueda reconocer a través de nuestro amor genuino por nuestros hermanos en Cristo, que eso es una conducta que ellos verán, que Cristo verdaderamente está en nuestras vidas. Él lo dijo de otra manera, ¿no? Dijo, en esto conocerán que son, ¿qué? Mis discípulos. Y eso a veces lo hemos tomado tan familiarmente. Estamos llenos de disputas a veces, de contrariedades. Hay personas que no nos caen mal, pero no lo soportamos, ¿sí? Entre comillas, qué triste es eso. Y entonces, ¿dónde está la práctica de la unidad en la iglesia? O sea, yo creo que el Señor tiene, no sé si decirlo de esa manera, lo voy a decir coloquialmente, como mucho sentido del humor, porque coge un grupo de personas que a veces incluso ni siquiera se soportarían en otro contexto, y aquí
nos pone para que no solamente estemos reunidos un domingo, sino para que nos amemos, nos ayudemos, nos sirvamos, nos soportemos los unos a los otros. Así que esa conducta nuestra afectará para bien o para mal a la comunidad a la que nosotros pertenecemos. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces yo lo pongo de esta manera para que lo podamos entender. Allí veo los dos primeros componentes que están juntos, ¿no? Dice número 1, humildad, y número 2 dice mansedumbre. La humildad es absolutamente necesaria para que podamos tener unidad dentro de la iglesia y una buena relación entre los hermanos en Cristo, porque quien se cree superior a los demás de una u otra manera nunca va a cuadrar con los otros, ¿sí? ¿Qué es la humildad? Hay tantas definiciones, ¿no? Me gustó una que vi: estimarnos a nosotros mismos como pequeños. O sea, si usted cree realmente por la gracia que ha recibido que usted no es superior a ninguno de los que está en la iglesia, ni siquiera somos superiores a la gente del mundo tampoco, porque nosotros somos producto de la gracia de Dios. ¿A qué lo llevará uno a eso? A vivir de una manera muy humilde, a no creer que estamos en un nivel superior, sino que tenemos que asociarnos con los demás. La palabra también lo dice. Cuando uno tiene humildad, uno va a tener la justa proporción de estima propia y va a desechar la arrogancia. Y a mí me aterra, obviamente, lo que a veces muchas personas predican acerca de autoestima, ¿no? Imagínense, hablarle de autoestima a los creyentes es un error, porque nosotros debemos tener la estima que Dios nos dio, que es, o sea, digamos, yo miro mi vida hoy, voy al espejo de la palabra, como lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan en Santiago? Y cuando me miro, no soy un borracho, no soy un adúltero, no he hecho muchas cosas malas, pero cuando miro mi vida y la comparo con la palabra, yo me deprimo. O sea, discúlpeme, ¿no? Digo, Dios mío, ¿cuánto me falta? ¿Qué hago? Pero ¿de dónde viene lo que podríamos llamar estima de un creyente? De ver a Cristo, de ver su obra, de ver su amor para con nosotros, de ver la gracia que Dios ha tenido para conmigo, de bendecirme, de sustentarme, a pesar de quién soy yo. Entonces un cristiano y unos cristianos en una iglesia deben ser ¿qué? Humildes. Y no piensen en su vecino, porque es que a veces es la actitud, ¿no? Hay gente ya sentada diciendo, ojalá esto esté escuchando. Lástima que el hermano tal no vino. No, hermanos, eso es para nosotros. Aquí estamos los que teníamos que estar hoy acá. Amén. Aquí estamos. Así que debemos ser ¿qué? Humildes. Eso es lo que dice, con toda humildad y mansedumbre, que su conducta como creyentes sea digna, porque son humildes y porque son mansos. ¿Y qué es la mansedumbre? Es la disposición del alma para aceptar humildemente el trato divino y las contrariedades humanas. Es una cosa muy técnica, pero me parece que es muy buena. Mire, dice, la disposición del alma, la disposición que yo tengo, ¿de qué? De aceptar humildemente el trato divino, porque ¿cuántos saben que si hay alguien a quien Dios trata es a los creyentes, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros queremos salirnos del orden, de lo que la palabra enseña, no necesitamos ni siquiera que haya alguien ahí encima, está el Espíritu Santo y Dios mismo, a través de su palabra y a través de nuestro corazón mismo, exhortándonos, reprendiéndonos. Y hay gente que se resiste a eso, ¿no es cierto? Pero el que es manso acepta humildemente el trato divino y las contrariedades humanas también, porque es que con los seres humanos vamos a tener contrariedades. La persona mansa es la persona contraria a la persona rebelde. El rebelde se levanta contra todo y vive inconforme. La persona mansa no es que sea una persona pasiva, dormida, sino que es una persona que verdaderamente acepta con humildad lo que Dios hace en su vida y las dificultades que tienen con otros. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, ¿no? Eso tiene que ver con ser enseñables y ser corregidos. ¿Me están escuchando? Discúlpenme, ¿sí? ¿Cambiamos el este? Ok, perdón, discúlpenme, aquí hago un pare mientras cambiamos esta pila.
Listo, hermanos, problemas técnicos, qué pena. Bueno, hermano, entonces está diciendo a ustedes que la mansedumbre tiene que ver con ser enseñable y ser que corregidos. ¿Cómo reconoce una persona humilde y mansa en la iglesia? Cuando son enseñables, ¿no? Hay gente que todo tiene un pero, ¿sí? Es válido que nosotros revisemos la enseñanza, pero la actitud de muchos es diferente a la sana, ¿no? Una cosa es que tú digas, oye, me parece que esto no va ahí, ¿sí? Y bueno, yo mismo tengo que ser manso como predicador, ¿no? Porque me paro con mucho temor cada domingo a saber que lo que yo les estoy diciendo tiene que ser la palabra de Dios y no algo que yo me invento. Y bueno, estaría dispuesto siempre a escuchar a alguien que me pueda decir desde la palabra, tal vez pudo haberlo dicho de esta manera, o tal vez fue el enfoque de esto diferente. Pero hay gente que tiene una actitud de no ser enseñables, de creer que ya se las saben todas, que realmente algo especial tienen y por eso ellos saben más que los demás. Esa no es la actitud de una persona mansa. Y de esa manera no podrá estar nunca unida a la iglesia. Por otro lado, una persona mansa es una persona y humilde, es una persona que acepta la corrección. Y en la iglesia tenemos que corregirnos, ¿sí? En la iglesia tenemos que corregirnos por amor. ¿Quién puede ser tan sonso de pensar que su vida es tan buena que nunca necesita a alguien que le diga lo que estás haciendo está mal? Los que nos casamos sabemos que Dios nos puso una esposa o un esposo para decirnos muchas cosas lindas, muchas cosas tiernas y también muchas cosas que a veces no nos gustan, pero en las cuales ellos realmente tienen toda la razón. Cuando yo termino una predicación, la que siempre está allí diciéndome las cosas con mucho amor, pero con mucha claridad, es mi esposa, ¿no es cierto? Sin que ella sea una teóloga, pero percibe muchas cosas. Y tengo que ser manso, ¿no es cierto? Y tengo que recibir la corrección. Y los creyentes en la iglesia necesitan ser corregidos y mostrarles que algo están haciendo mal por amor, para que ellos caminen con el Señor. Y eso es parte de la unidad de los creyentes. Una persona mansa controla la mente y las emociones y es lento para exigir derechos. Vivimos en una sociedad que ha enseñado mal a la gente a exigir derechos por todo, ¿no? Yo creo que hay muchas injusticias en nuestra sociedad, claro que sí. Yo creo que las injusticias van a seguir hasta cuando Cristo regrese. Estoy absolutamente seguro de eso, ¿sí? Estoy absolutamente seguro de eso. Pero ¿saben una cosa? Creo que nosotros, como cristianos, tenemos que ser mansos frente a esas cosas. Les diría que la sociedad nos ha enseñado a exigir derechos por todo, o cosas que ni siquiera son derechos, ¿no? Entonces cualquier cosa que suceda es culpa del gobierno, ¿no? Entonces mi hijo es rebelde porque el gobierno no tiene un programa para hijos rebeldes, ¿sí? No es la actitud de las personas, ¿no es cierto? Mira, yo ahorita estaba viendo lo de La Guajira y quiero ser justo, con mucho cuidado, que dicen que los niños están muriendo de desnutrición, ¿no es cierto? Y uno se aterra y la gente dice, el gobierno, y yo creo que sí, el gobierno le ha faltado mucho, pero tampoco es así. Porque algo que me le decía yo a mi esposa en estos días, le decía, es increíble que un indigente en Bogotá no se muere de desnutrición, o sea, han visto un indigente muerto de desnutrición. Eso, fuman cualquier cantidad de cosas, pero de alguna manera se rebuscan y comen, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que un niño, y saben por qué realmente a veces esos niños mueren? Porque la misma cultura de estos indígenas les impide recibir, pues orgullo les impide recibir ayudas. Entonces uno dice, ¿cuál es la culpa del gobierno? Y no estoy defendiendo ningún gobierno. A lo que me refiero es que somos buenos y en la iglesia también queremos exigir derechos. Yo no me merezco ese trato, pastor. Ojo, porque me ofende, ¿sí? Hermano, usted es igual, somos iguales. Somos creyentes, estamos en el mismo barco, estamos en la misma empresa, tenemos el mismo objetivo, eso nos lo va a mostrar ahorita la palabra. Tenemos que ayudarnos, aconsejarnos y también corregirnos. Para ser unidos en la práctica tenemos que ser humildes y tenemos que ser mansos. Y es algo que debemos pedirle al Señor. Pero después nos dice en el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es soportar? No le metamos griego, es aguantar, ¿sí? Metámosle chicha, ¿sí? Es aguantar. Es resistir humildemente sin desquitarse
de las faltas que los demás han tenido para con nosotros. Y dice que ese soportar tiene que ser ¿con qué? Con paciencia. Y paciencia, aunque suene redundante, es la capacidad de soportar y esperar con la mejor actitud, ¿sí? Esa paciencia es necesaria en la vida cristiana. Créame que ese es un fruto del Espíritu. Creo que es un don de Dios y es algo maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Hermanos, imagínense cuánta paciencia tenemos que tener, no solo con los hermanos de la iglesia, sino en general en nuestra vida cristiana. Si usted es un buen creyente y quiere vivir fielmente para Dios, ¿cuánta paciencia va a tener que tener con la gente que lo rodea a diario, en su trabajo, digamos? Que son personas completamente contrarias a la verdad del Evangelio. No para que usted los mire como con superioridad y decir, ay, yo sí sé y ellos no saben, sino porque usted sabe que a veces vivir de una manera santa a ellos les choca. Y hay ataques y hay burlas, y usted tiene que ser paciente. ¿Cuánta paciencia necesita una mujer que está casada con un hombre inconverso? Necesita toda la paciencia que Dios le puede dar, todo el fruto allí. Porque esto no es una cuestión de venga, hacemos 3 oracioncitas y ya se soluciona todo. No, paciencia se necesita. Paciencia se necesita para soportar a aquellos hermanos, porque en las iglesias, en las congregaciones, pues todos nos amamos, todos tenemos compañerismo, debe ser así, pero sabemos que obviamente no podemos tener el mismo tipo de relación, la misma cercanía con todos los creyentes de la misma manera, ¿sí me hago entender? Entonces, ciertamente tenemos algún grupo de personas más cercanas, ¿sí? Y esas personas son afines con nosotros de muchas maneras. Pero no es con ellos que tenemos que practicar la paciencia, es con aquellos hermanos que, siendo nuestros hermanos en Cristo, a veces nos son difíciles por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de actuar, tal vez porque como usted, igual que yo, están en un proceso de santificación, donde Dios está puliendo áreas de su vida. Hermano, uno quisiera como pastor tener una congregación de ángeles, donde todos se amaran, se respetaran, donde uno cada semana... Es difícil cuando uno como pastor le dicen, pastor, lo estoy llamando porque tengo algo que decir con usted, uno ya empieza a preocuparse y decir, ¿quién sabe qué hicieron? ¿Quién sabe qué pasó? Pero hermanos, también necesitamos paciencia para eso, para saber que estamos en un proceso, que estamos en un trámite, que estamos en algo que es progresivo y es esa santificación. Y dice que esa paciencia y que ese soportar debe ser en amor. Y el amor es realmente la motivación correcta para nosotros. No hay ningún interés en estar unidos más allá del hecho de que nos amamos porque somos iglesia y somos hermanos y vamos a compartir la eternidad. Debemos soportar sin guardar resentimientos. Debemos estar motivados por ese afecto interno que tenemos hacia nuestros hermanos y que Dios nos dio. No una simple apariencia. El amor cristiano, decía un comentario, es la predisposición de aceptar y querer a los demás tales como ellos son y no como yo pienso que deben ser. Pero ojo, está hablando dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Porque no estamos diciendo que vamos a amar a un inconverso, sea como sea. Y, debemos amar al prójimo, dice la palabra, pero amar no significa lo que hoy venden como tolerancia, ¿no? Entonces es aplaudir lo que la gente hace mal. No está diciendo eso. Pero sabemos que todos quisiéramos que las personas fueran como a nosotros nos parece que deben ser, pero el amor cristiano nos mueve a amarlos tal cual ellos son, en Cristo. Son nuestros hermanos, están en un proceso, Dios los está santificando y nosotros debemos amarlos con sinceridad. Ahora, ese tipo de amor no proviene de una cuestión natural, no nos viene por nacimiento. Somos más dados a odiar y a hacer roscas y a formar grupitos naturalmente, pero cuando venimos a Cristo, cuando Él nos ha regenerado, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ese amor empieza realmente a fluir hacia los demás. Y hermanos, entonces estamos viendo los componentes, y entonces decíamos número 1 que se necesita humildad, mansedumbre, se necesita paciencia y se necesita hacerlo en amor. Y en el versículo 3 nos dice, solícitos en guardar ¿qué? Léanlo por favor nuevamente, el versículo 3. ¿Qué es ser solícito? Es ser diligente. Es decir, poner todo el empeño. Mire que me parece el centro de estos versículos, de la idea de estos versículos de la unidad.
Nosotros debemos poner diligencia, poner todo el empeño, esforzarnos por cuidar esa unidad espiritual. Hablo de cuidar porque no es algo que nosotros estemos formando o haciendo. Nosotros no hacemos la unidad. La cuidamos porque la unidad ya es un hecho espiritual. Ahora debemos ser ¿qué? Diligentes, dice la palabra de Dios, poner todo el empeño. Y esto es contrario a la indiferencia que muchos tienen. Yo te pregunto, hermano, tú eres una miembro de la congregación y esto excede más allá de tener una relación formal con la iglesia o cualquier cosa. Si me refiero a que tú realmente eres parte de la congregación o simplemente eres un visitante. No sé cómo, si tú tienes una actitud de venir a la iglesia cada 8 días y de llegar tarde e irte temprano, puedas siquiera esto que estamos enseñando hoy aplicarse a tu vida. ¿Ves que no tiene ningún sentido para ti? Y quiero decirte que estás pecando. Porque esto no es simplemente un consejo para vivir bien, que nos da la Biblia, esto es un mandato. Y como lo vamos a ver hasta el versículo 16, cuando la otra semana lo veamos, tiene un propósito. La unidad está puesta allí porque a través de esa unidad de la congregación Dios da dones. En esa unidad de la congregación Dios da dones. Y esos dones sirven para que los santos lleguen a ser como ¿quién? Como Cristo. O sea, todo esto está ligado, pero si tú no estás unido a la iglesia, a la congregación de corazón, pues eso no se podrá vivir en tu vida. Las iglesias están llenas de gente que las visitan cada domingo, que están esperando recibir algo, ser impactados, pero no están pensando nunca en que ellos tienen que aportar a esa unidad. Hermanos, cuando habla de diligencia, cuando habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar la iniciativa en mantener una buena relación con nuestros hermanos. Y les voy a dar un consejo de 20 y pico de años en el Evangelio. Si usted quiere amar, si usted quiere estar en unidad, hermanos, espere menos de los demás y aporte usted más. Amén. Constantemente veo esa actitud de muchas personas. En esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque es que no me atienden, porque es que no me llaman, porque es que no me miran. Porque es que no me ofrecen empanada. Y yo digo, son unos niños. O son unos inconversos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer aquí, sean solícitos. Es tener tú ¿qué? La iniciativa. Tomar la iniciativa. No estar esperando, sino tú aportar, dar. Hermano, no esperes a que la gente sea atenta contigo, sé tú atento con los demás. Y no esperes mucho de los demás. Mire, en esto, y lo digo como ministro, como pastor, por la gracia de Dios, yo no sé si ese nombre me queda a mí grande de pronto, pero estoy sirviendo al Señor de corazón. Sé que lo que uno ofrece o lo que uno da a las personas es mucho, y he aprendido por experiencia que uno no debe esperar tanto de los hombres. En una iglesia hay gente que es inconversa, a veces uno se da y ellos no pueden dar nada porque están muertos. Y por otro lado hay gente inmadura que sí son cristianos, pero tienen que pasar esa infancia porque aún son muy egoístas y muy tontos. Y hay otro grupo de personas que de todas maneras el Señor siempre va a poner allí con un corazón generoso, con un corazón lleno de amor hacia aquellos que realmente son de Cristo, y de ellos también uno va a poder recibir parte de lo que uno ha sembrado, de lo que uno ha dado en amor, en unidad. Hermanos, seamos solícitos, dice la palabra de Dios, en guardar esa unidad, ¿sí? Y dice algo que me parece también interesante, y es que dice que esa unidad debe ser guardada en el vínculo de la paz, ¿sí? Ese es el tipo de relaciones que nosotros como cristianos debemos tener, unas relaciones pacíficas. Qué triste es que en las iglesias hayan contiendas. A veces hay contiendas activas, yo lo llamo así, contiendas pasivas, ¿no? Hay disputas, hay gente que tiene una rivalidad en su corazón, pero eso no es visible. Hay gente que está dispuesta a darse un beso, un ósculo santo, pero por dentro está ardiendo. Hermanos, esa paz no solamente tiene que ser una apariencia, sino que nuestras relaciones tienen que estar enmarcadas por esa paz de Cristo hacia los demás, porque les amamos. ¿Cómo podemos tener una relación pacífica con los hermanos? Bueno, yo digo que nuestras relaciones deben estar caracterizadas por el respeto y la consideración. Debemos alejarnos de rencillas, de disputas o de contiendas entre hermanos. Qué triste es cuando las personas
en la iglesia, vuelvo y lo repito, están en rencillas, en peleas, cuando no se soportan. Eso es una muestra de inmadurez o de incredulidad, una de las dos. Pero acá nosotros tenemos que madurar, hermanos, como iglesia. Es lo que creo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Esta unidad práctica depende del aporte de cada miembro y es el resultado del comportamiento apropiado de cada uno, resumiendo estos versículos 1 al 3. La idea de que hay unos componentes que son humildad, mansedumbre, paciencia, que estas cosas deben ser hechas en amor, que debemos ser diligentes para guardar esa unidad, que a veces no tenemos que esperar tanto de los demás, sino que nosotros debemos estar dispuestos a darnos, y que debemos alejarnos de rencillas, de disputas, no echarle leña al fuego, sino más bien siempre tratar de ser reconciliador entre los hermanos en Cristo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para que esa unidad sea cierta en nosotros. Y entonces aquí estamos hablando de cosas que algunos no quieren vivir. Y sé que algunos de ustedes allí donde están recibiendo esta palabra en su corazón, y otros allí donde están siendo indiferentes, tal vez estén pensando en otra cosa, tal vez les duela que les hable la palabra esto porque no es lo que quieren. Hay orgullo en su corazón, no son mansos, paciencia y poca amor, no lo mencionemos, y tampoco están dispuestos a ser diligentes en este asunto. Algunos pensarán, ¿por qué yo tengo que abnegarme para estar unido a personas que ni siquiera son mi familia? A personas que ni siquiera conozco a fondo. Algunos que tal vez ni siquiera son como tan chéveres conmigo. ¿Por qué yo tendría que abnegarme y ser diligente con esas personas? Bueno, la respuesta nos la va a dar Pablo en los versículos 4 al 6. Y allí vamos a hablar de las poderosas realidades, puse yo, espirituales que nos unen. Entonces, primero que todo nos habló de algunas cosas, algunos ingredientes, algunos componentes prácticos que debemos poner por obra para que esa unidad sea cierta en nuestra iglesia. Pero por otro lado, vamos a hablar de las poderosas realidades espirituales que nos unen, ¿no es cierto? Hay dos errores que la gente comete, yo los quiero señalar antes de entrar en los versículos respecto a lo que es la unidad en la iglesia. Les estoy diciendo que vamos a ver la respuesta al por qué tenemos que ser tan diligentes y abnegados en cuidar la unidad de la congregación. ¿Por qué? El primer error que yo veo es que muchas personas carnalmente piensan más en las diferencias y desacuerdos que en las cosas poderosas que nos unen eternamente, hermanos. Miren, en el capítulo 2, si usted fuera al capítulo 2, no vaya, simplemente le estoy contextualizando. En el capítulo 2, Pablo expresa la verdad de que la más grande diferencia que había en el mundo, la cual existía entre judíos y gentiles, en la iglesia ya no existe. O sea que si judíos y gentiles, que eran como agua y aceite, ¿sí?, que eran completamente contrarios, porque vuelvo y les digo, los judíos tienen una mentalidad, y aún llegando a la iglesia, uno en las epístolas constantemente está escuchando esas recomendaciones, esas exhortaciones a que entiendan que son uno y que ya no hay ni judíos ni gentiles dentro de la iglesia. Y Pablo dice que si ya son uno y que esas barreras se quitaron y que ya no son más dentro de la iglesia, si pudieron ser vencidas en Cristo las diferencias entre judíos y gentiles, ¿cuánto más podrán ser vencidas las diferencias que podamos tener nosotros en la iglesia en general? Dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es lo que está diciendo Pablo respecto al asunto que les acabo de decir, de las diferencias entre judíos y gentiles que ya en la iglesia y mediante la cruz ya no son más. Entonces, dejemos de pensar tanto en nuestras diferencias y pensemos en aquellas cosas que nos unen, porque es que la unidad en la iglesia es eterna, ¿sabían eso? A veces uso ese ejemplo porque pensamos, y yo no estoy en contra de la familia, obviamente, no estoy en contra, amo a mi familia. Pero a veces pensamos que lo más importante en la vida es la familia. Y la familia es muy importante. El vínculo que usted tiene con su familia terrenal es un vínculo de sangre que es temporal.
Pero el vínculo que usted tiene con la iglesia de Cristo es espiritual y será eterno, hermanos. Así que nosotros sí debemos buscar una unidad, no solamente con nuestra familia, lo cual no estoy diciendo que no haga. Claro, usted debe estar unido a su familia, pero debe estar unido al cuerpo de Cristo, que va a ser su familia eterna. Amén. Otro error que la gente comete, o que cometemos más bien, es que existen muchas ideas equivocadas acerca de lo que une a una congregación. Hace años, y lo he dicho varias veces en algunas predicaciones, cuando yo era un pastor de jóvenes, no sé qué es eso, pero era eso, pensábamos que había métodos, ideas, la gente buscaba eventos, afinidades, intereses, simpatías para unirnos, ¿no? Entonces vamos a hacer un evento de unidad, pero uno terminaba viendo que eso no cuadraba. Porque primero, antes de que haya una unidad práctica, tiene que haber una unidad, ¿qué? Espiritual. Yo no puedo estar unido con inconversos. Ay, pero eso es intolerante. No, es la realidad, es que no tenemos el mismo espíritu, ni los mismos intereses. Entonces, y con eso no quiere decir que no vamos a amar a las personas que no son creyentes y no vamos a hacerles el bien, claro que sí, pero no hay unidad con ellos, es diferente. Entonces muchas personas piensan que la unidad se adquiere mediante métodos, eventos, afinidades. Entonces estuvo muy de moda hace algún tiempo, ¿no? Las iglesias de rockeros, porque es que esa es la manera, porque como se entienden, y si me entienden, y sus mechas y sus cosas, aquí había, ¿no? Iglesias de rockeros, ¿no? Y entonces la iglesia, y eso pasa porque en Bogotá las hay, ustedes saben que es así, hay iglesias estrato 6, porque es que usted entiende, no es no es que no tengamos amor, sino que es que la gente se entiende pueden hablar, y lo que queremos evitar, yo escucho de tipo de cosas, es evitar que algún hermano que es pobre se sienta mal en medio de todo ese poco de portentados, ¿sí? Eso no une, hermanos. Eso es una división. Algunos creen que si tienen algún tipo de intereses en común van a estar unidos, o que si hay simpatía. ¿Cómo te sientes en la iglesia? Bueno, es una pregunta que está mal hecha, pienso yo. Aunque creo que a veces yo también la he hecho, todavía tengo ese rezago. Pero uno no debe sentirse en la iglesia, uno debe identificarse con la iglesia, si es que se identifica con ella. Amén. Entonces veamos cuáles son esas realidades espirituales que nos unen de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo. Voy a decirlo rápidamente porque pasa el tiempo. Versículo 4, ¿qué dice? Dice que somos, ¿qué? Un cuerpo. Primero que todo, un cuerpo. Ya les dije a ustedes que un cuerpo es un organismo vivo conformado por muchos miembros que se necesitan mutuamente para desarrollarse. Más adelante nos va a hablar de los dones que son dados al cuerpo, especialmente de los dones ministeriales. Entonces aquí vemos que número uno, ¿por qué debemos estar unidos en la práctica? Porque somos un cuerpo ante los ojos de Dios. Porque somos muchos miembros unidos que se necesitan. Para que un brazo crezca tiene que estar unido al cuerpo. Porque un brazo amputado no va a crecer, se va a poner negro y se va a dañar, se va a descomponer. En el caso de la iglesia somos, ¿qué? Número uno, un cuerpo. ¿Usted está entendiendo eso? De ahí no está diciendo que vayamos a ser un cuerpo, está diciendo que somos un cuerpo, ¿sí? Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, número uno, debemos estar unidos, debemos abnegarnos para estar unidos, debemos ser diligentes para ser unidos, debemos ser humildes para estar en unidad, porque número uno, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y también dice que somos y que estamos habitados, ¿por qué? Después dice, en el versículo 4 dice, ¿un cuerpo y qué? Somos habitados por un mismo espíritu. Y está hablando de ¿qué? Del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Yo les decía el vínculo de sangre. Corre la misma sangre por las venas de usted y de sus hermanos. Y a veces, incluso aunque corre la misma sangre, hay gente completamente contraria, ¿no? Diferente. Pero en este caso hay una unidad, algo que nos vincula más fuertemente, y es el Espíritu Santo, que dice también Efesios, que nos ha sido dado como arras, como una garantía de nuestra herencia, que habita en cada uno de nosotros. Así que número uno, debemos estar unidos y abnegarnos en nuestra unidad, y esforzarnos y ser humildes y mansos para vivir en unidad, porque tenemos número uno un cuerpo, somos un cuerpo, un solo cuerpo, y porque tenemos un mismo espíritu. Siempre tenemos el problema con los muchachos, ¿no? A veces, discúlpeme.
No os unáis en yugo, que no solamente lo está diciendo por los noviazgos, hay un componente mayor, ¿no? Pero siempre lo enfocamos ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice que las razones son cuáles, porque qué razón, o qué unidad, o qué en común tiene Cristo con qué. Son dos espíritus completamente diferentes. Y eso lo miramos desde el lado negativo. Con los incrédulos no hay esa unidad porque ellos tienen otro espíritu. De hecho, la Biblia lo llama el espíritu del anticristo. Ahora no vas a salir allá afuera a decirles que son anticristos, por favor. Sea prudente. Pero en el caso de nosotros, tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestro corazón. Y esa tiene que ser una razón supremamente poderosa para que nosotros practiquemos la unidad. También nos dice allí más adelante, siga leyendo el versículo 4, por favor, que dice, un cuerpo, un espíritu, ¿y qué más? Entonces hay dos condiciones inherentes. Es el hecho de que somos un cuerpo en Cristo, y Dios no tendrá por inocente a quien divida su cuerpo, a quien lo desmiembre. Número 2, tenemos un mismo espíritu y debemos ser consecuentes con eso. Tenemos un mismo espíritu en nuestro ser, en nuestro interior. Pero por otro lado dice que también tenemos una misma esperanza. Tenemos un mismo objetivo. Tenemos un mismo interés. Tenemos un mismo destino. ¿Y cuál es ese destino? La glorificación futura, la vida eterna. Usted y yo vamos para el mismo lado, si usted es creyente, obviamente. ¿Sí ve lo que nos une? Mire, vuelvo y tomo el tema de la familia, y quiero hablarlo con prudencia, pero quiero ilustrarlo porque, aunque es fuerte, es real. Hay gente en su familia con la cual usted no va a compartir la vida eterna. Hay gente con su familia que cuando muera va a ir a otro lugar, y usted va a ir a la gloria. Con los que están en Cristo usted va a compartir una eternidad. Así que dice Pablo que tenemos una misma esperanza, un mismo objetivo, un mismo interés, un mismo destino, y es la glorificación futura. Tenemos exactamente el mismo llamado a tener la misma dignidad y a tener esa naturaleza glorificada eternamente, ¿no es cierto? Para habitar juntos en el mismo lugar. Versículo 5, sigamos viendo las razones por las cuales Pablo nos dice que debemos estar unidos, practicar la unidad. ¿Qué dice? Que tenemos un mismo ¿qué? Señor. ¿Cuál es ese Señor? Cristo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Señor es amo, ¿no? Cristo es ¿quién? Nuestro dueño. Le pertenecemos a Él. Mire todo lo que tenemos en común como creyentes. Tenemos un mismo Salvador que nos compró con su sangre, quien nos ama y quien gobierna nuestra vida. En este mundo existen muchos señores, pero por la gracia de Dios, por su gracia soberana, nosotros le servimos no a un engaño, sino al verdadero Cristo. Y eso tenemos en común los unos con los otros en la iglesia y en la congregación a la que pertenecemos. Hermanos, somos un solo cuerpo, tenemos un mismo espíritu y tenemos un mismo destino, una misma esperanza y un mismo objetivo de vida. Cuando tú le hablas a un inconverso, incluso un inconverso dentro de la iglesia, sus metas no están en la gloria, no están en lo eterno, siempre están en lo pasajero. Es cierto que en esta vida hay que trabajar, hay que esforzarse, deseo, como le deseaba Juan a Gallo, ¿no? Que sean prosperados, lo cual no es una promesa, sino es un buen deseo, ¿no es cierto? Yo deseo también eso para ustedes, pero hermanos, nuestras metas no están acá. Las grandes no están en esta vida. ¿Cómo puede haber unidad con gente que tiene un deseo salvaje, no sé cómo decirlo, de conquistar este mundo? Como Pinky Cerebro, ¿no se acuerda que yo les decía? ¿Cómo puede haber unidad con personas si nuestra meta está más allá y no es que vivamos una fantasía? No, aquí entonces vamos a comer, a arroparnos de rocío y a comer incienso, no sé, como las ideas raras que mucha gente tiene. No, aquí hay que trabajar, hay que esforzarse, es cierto, ojalá todos progresen, pero ese no es nuestro gran objetivo. Y por eso estamos unidos, porque tenemos un mismo propósito. Cuando la gente se reunió para construir la Torre de Babel, algo que dijo el Señor, y que lo parafraseo, no me acuerdo exactamente ahorita, pero dijo, ahora se pusieron de acuerdo y ahora nadie los va a hacer desistir.
En la iglesia estamos de acuerdo en una cosa, todos queremos ir para donde, para el cielo, y queremos glorificar al Señor. Entonces, hermanos, vamos a ayudarnos, vamos a unirnos. Usted no puede decir, como muchos dicen, no, es que yo sí tengo la unción y yo voy y el que se pegue a mí, entonces va en la buena, ¿sí? No. Aquí es todos juntos, humildemente, mansamente, diligentemente, ayudándonos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos de la misma manera, al mismo lugar, con un mismo Señor que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora leamos el versículo 5, dice, ¿tenemos un mismo qué? Perdón, discúlpeme. Sí, perdón, discúlpeme. Estamos en el 5. Hemos sido identificados, yo les hablaba de la esperanza. Uy, retrocedí, ¿no es cierto? Perdón, discúlpeme. Tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, ¿no es cierto? Eso quiere decir, bueno, ahí estudiando esto, son dos cosas que aún incluso algunos autores no se ponen de acuerdo. Y es que puede estarse refiriendo tanto a una misma doctrina, lo cual a mí me parece que es así, como también está hablando de la capacidad dada por gracia de creer y de confiar en Cristo, o sea, de la fe. Ambas cosas me parece que nos unen, porque las tenemos en común también. Los cristianos genuinos tenemos una misma doctrina, y no me estoy refiriendo a que en cada detalle pensemos exactamente igual. Hay diferencias doctrinales en diferentes grupos cristianos que creo que no marca una diferencia grande y que no impide que seamos hermanos y podamos estar en unidad. Claro que no. Por supuesto que nos podemos unir con estos hermanos porque tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero ¿saben una cosa? A lo largo de nuestra vida cristiana, en el conocer la palabra, vamos perfeccionando en el conocimiento de esa doctrina, que también es algo progresivo. Y todos como congregación podemos estar unidos porque, bueno, si usted pertenece a una congregación, usted debe estar de acuerdo con la doctrina de esa congregación. Obviamente tiene que ser una sana doctrina. Pero por otro lado, no solamente tenemos una misma doctrina. ¿Usted imagina cómo podríamos estar unidos si tuviéramos una doctrina diferente, ¿no es cierto? A veces la gente quiere alargar eso de la unidad con ese falso llamado ecumenismo, ¿no es cierto? Nos dicen, no, nosotros y los católicos al fin y al cabo es lo mismo porque tenemos una cosita en común. Cristo, dicen ellos, pero yo digo, no tenemos a Cristo en común, porque Cristo de los católicos es otro cuento, es diferente, no es el Cristo de la Biblia. Y a veces la gente quiere alargar eso de una manera tan grande, ¿no es cierto? No puede ser así, tampoco se trata de ecumenismo, pero sí se trata de que aquellos que confiamos solo en Cristo para salvación, y que hay ciertos puntos doctrinales fundamentales en los cuales estamos de acuerdo, podamos estar unidos en amor. Dentro de una congregación mucho más, porque si somos miembros de una congregación es porque hemos aceptado una misma doctrina, una misma declaración de fe. Eso quiere decir que hay mucha más unidad en esa misma congregación. Pero también tenemos la capacidad para creer, ¿no? Que es un don de Dios, la fe. Y eso tenemos en común. Después dice que también tenemos, aparte de una misma fe, ¿tenemos qué? Un bautismo, ¿no es cierto? Aquí está hablando del bautismo en agua, que representa la verdad espiritual de la regeneración. Al poseer la misma naturaleza, tenemos los mismos deseos, luchas y motivaciones espirituales. Qué grande es el hecho de que tenemos un mismo corazón, hermanos, por ese milagro de la regeneración, pero también, hablando en este pasaje puntualmente del bautismo en agua, no es como la gente lo ha tomado a la ligera, que cualquier persona que llega a una iglesia la bautizan ya, sino es alguien que es consciente de lo que está haciendo, que es un verdadero creyente, y eso nos une, porque ese bautismo en agua es una identificación pública de lo que somos. Ahora realmente vivimos para Cristo, y todo verdadero cristiano tiene que bautizarse. También dice que tenemos en común, y dice un mismo Señor, una misma fe, y ¿qué dice después? Un mismo bautismo, ¿sí? Y dice que tenemos en el versículo 6, por favor, que tenemos que leerlo, por favor. Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Culminando esta parte, antes de que entre a hablar de los dones, Pablo está diciendo que nosotros tenemos un mismo Padre, que pertenecemos a una misma familia. Él hace esta aclaración porque como en la iglesia de Éfeso habían judíos y habían gentiles, es posible que algunas personas pensaran que ellos, por ser judíos, tenían una concepción más clara de Dios o como cierta ventaja sobre los gentiles, pero aquí Pablo les dice, no, están equivocados, somos uno. Y el Padre de ustedes es el mismo Padre de todos los que han creído en Cristo. Es Dios, el Dios verdadero. Y Él está uniendo a los cristianos dentro de la congregación, que eran tan diferentes, incluso en diferencias raciales y religiosas en el pasado,
y ahora les ha dicho, ustedes son uno como cristianos, ahora todo eso queda atrás, ya no es válido, ya no existen razas, ya no existen estratos, ahora lo que existe es una gran verdad, y es que ustedes son de Cristo, y ustedes son un cuerpo, tienen un solo espíritu, son habitados por el Espíritu Santo, tienen la misma esperanza, ustedes van para el mismo lugar, ustedes tienen un mismo propósito de vida que es glorificar a Cristo, ustedes tienen un solo Señor que es Jesucristo, ustedes tienen una sola fe, una sola doctrina, se les ha dado el don de la gracia para tener fe, ustedes se han identificado con Cristo porque han sido regenerados, han nacido de nuevo y se han identificado mediante las aguas del bautismo y por tanto ustedes tienen un mismo Padre y son parte de una misma familia. Oh, qué lindo suena. Pero entonces volvamos a recordar lo que hablamos al principio. Para que esa unidad sea cierta. Que es una unidad cierta, claro. No quiero usar mal las palabras. Claro que es cierta, porque es una unidad espiritual. Para que esa unidad sea práctica, nosotros tenemos que ser diligentes, hermanos. Cristo, hermanos, es manifestado a los creyentes y al mundo en la unidad de la iglesia. Una iglesia dividida, una congregación dividida, donde hay disputas, donde los hermanos hablan mal los unos de los otros. Una congregación donde hay ciertas barreras invisibles, pero que están allí porque me meto contigo, pero no tanto. Tal vez no me caigas tan bien. Ese tipo de iglesia deshonra a Cristo. Es en el amor que nos profesemos, y es un amor cierto de corazón, pero es un amor práctico también, que se manifiesta de muchas maneras que la Biblia nos enseña, desde la generosidad hacia el necesitado, hasta llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres. Es cierta, y allí Cristo es glorificado. Congregaciones unidas reflejan el amor de Cristo. Yo pregunto ya para terminar, hermanos, ¿qué estás haciendo ahora por la unidad de la iglesia, por la unidad de tu congregación? ¿Tú estás aportando algo para que estemos unidos? O de pronto incluso, y ojalá no sea así, estás aportando algo para que la iglesia esté dividida, para que hayan grupos, para que hayan personas que se creen superiores a otras de una u otra manera. Hermanos, para estar unidos a la iglesia hay que involucrarnos, hay que dejar de ser visitantes y empezar a ser partes activas de la congregación. Debemos ser miembros de nuestra iglesia y debemos involucrarnos en ella. Debemos estar pendientes de nuestros hermanos de corazón. No es algo que simplemente la iglesia compra. Yo les digo, vengo de una manera de pensar diferente en el pasado, antes de que Cristo me mostrara realmente cómo es el evangelio de una manera más clara, donde habían programas para todo. Y se creía que a través de programas íbamos a reemplazar el amor, ¿no? Entonces el programa de visitación a hospitales, entonces hay un grupo de gente que va a visitar hospitales. Hermano, imagínense que hay un hermano enfermo. No, hablen con el grupo de visitación a hospitales. Eso no es así. Debe nacer de nuestro corazón. Porque si el Espíritu Santo, como dice acá, un Señor, un bautismo, un espíritu, parte de un cuerpo, está en nosotros tenemos que manifestar ese amor de una manera práctica. Tal vez usted en esta mañana diga, hermano, ¿sabe una cosa? Si le soy sincero, yo no tengo ese corazón para la iglesia de Cristo. O sea, me gusta estar acá, pero no, yo no quiero meterme con nadie. No me pasa nada, no me afecta si alguien está pasando por una necesidad. No me mueve el hecho de que haya gente que yo pueda ayudar, pero que no quiero ayudar. Yo te diría en esta hora, posiblemente eso es una señal de que tú aún no tienes una fe sincera en Jesucristo. Y te invitaría en esta mañana a que te arrepientas y clames a Cristo para que te salve y te dé un nuevo corazón, un corazón sensible, un corazón de carne, como dice la palabra. Que no solamente sea sensible para Dios, sino que inevitablemente, si lo es para Dios, también lo sea con los hermanos en Cristo. Hermano, si tú en esta mañana sabes que allí tienes alguna disputa con algún hermano, tal vez tú sí eres cristiano, arrepiéntete delante de Dios. Y sabes que busca la paz con los hermanos, acércate. Hermano, pero es que qué pena. ¿Sabes qué es esa pena? Orgullo, no es otra cosa. Porque tú no te quieres rebajar a ser el que tenga que pedir perdón cuando ni siquiera has hecho tú consideras que no has hecho nada malo.
Hermano, la unidad hay que practicarla. Cuando tú eres una persona que le da lo mismo venir a la iglesia o no venir a la iglesia, el solo hecho de que nos congreguemos ya es algo que manifiesta unidad. No lo es todo, pero ya manifiesta unidad. Necesitamos vernos las caras, saber quiénes somos, no para chismosear, obviamente, sino para preocuparnos. Yo les he dicho que la clave está no en no entrometernos en la vida de los hermanos, no, pero sí involucrarnos en la vida de los hermanos. Que esto no se nos quede. ¿Saben cuántas enseñanzas yo en mi vida he escuchado acerca de unidad? Uy, y hasta lloré. Pero siempre había un muro. Porque considero que en muchos lugares o en muchas situaciones en las que yo me encontraba con otros creyentes o con otras personas que se decían ser creyentes, lo que había era una dureza, una ignorancia espiritual. En muchos casos lo que había era odio literalmente entre personas que se decían ser cristianas. Miren, ¿saben qué? Tengamos celo, esta es nuestra congregación. Yo siempre le dije a las personas que están conmigo ya tiempo en esta iglesia, les he dicho, de ustedes depende qué tipo de iglesia vamos a hacer. Hay que tener celo, pero ese celo no es para llevarnos a creer exclusivos, no, tenemos que ser más humildes que todos. Porque si tú permites las rencillas o si tú mismo las fomentas, hermano, ¿para qué existe la Iglesia Bíblica del Norte? ¿Para ser un grupo religioso más? No, hermanos, no admitas eso. Y no quiere decir que te pongas bravo con el que se pone bravo, sino que más bien lo ames y le muestres con humildad, con mansedumbre, que vale la pena humillarnos para que la iglesia esté unida. Si todos tenemos esa mentalidad, Cristo va a ser glorificado en nuestra iglesia. Y eso es lo que queremos. Recuerde, hay que ser diligente para mantener la unidad. Y por otro lado, hay razones de peso eternas que nos unen. Usted tiene más en común con una persona que no conoce, ahorita usted, aclaro la idea, usted tiene más en común con un cristiano de la China que usted nunca va a conocer en este momento. Tal vez en su vida nunca, porque usted no va a ir a la China, ¿no? Yo les decía que lo único que conocemos de la China es el arroz chino. Tal vez nunca lo conozca, pero usted tiene más en común con ese hermanito que está al otro lado del mundo, que usted nunca verá en esta tierra, que tal vez con la persona con la que incluso muchos duermen al lado. No estoy hablando de romper la familia, no. Pero me estoy diciendo que lo que aquí nos está diciendo es que es profunda la unidad que hay entre los que son de Cristo. Yo con ese hermanito de la China, que no sé quién sea, algún día compartiré la eternidad del cielo. Él tiene el mismo espíritu que yo tengo. Y el Señor de él es el mismo Señor mío, aunque él hable chino y yo hable chipcha. Si ven lo importante que es estar unidos como hermanos. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Y también se lo decía a los filipenses y a los colosenses y a todos se los digo. Practiquemos la unidad, hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias por esta preciosísima mañana donde hemos podido compartir una pequeña porción de tu palabra. Señor, tú sabes que yo estoy lleno de debilidades, que necesito de tu gracia más que cualquiera de los que está aquí. Señor, espero que la enseñanza correcta llegue e impacte cada corazón. Y nos haga, Señor, personas verdaderamente sensibles, no solamente a asuntos espirituales o elevados, sino a la necesidad que tiene cada uno de nuestros hermanos, a ser parte los unos de los otros, a evitar contiendas, rencillas, a querer pelear por cualquier tontería o a querer creernos superiores a los demás. Danos un corazón humilde. Haz de esta una congregación de personas que estén siendo verdaderos miembros de la iglesia y no simplemente visitantes esporádicos. Fórmanos, Señor, como uno solo. Danos un solo corazón. Señor, dice la palabra que lo tenemos, pero que eso sea práctico, sea visible en nosotros. Despójanos del orgullo. Danos un corazón, Señor, lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido en esta mañana, Señor, para la gloria tuya. No buscando, Señor, nuestro propio interés, sino el de los demás, como dice tu misma palabra. Es lo que anhelamos.